Amigos de Demonios, hoy otra tertulia muy especial para mí y creo que va a ser especial también para ustedes. Hoy estamos con un viejo conocido y diría a partir de ahora un nuevo amigo, Carlos Oscar Matos, alguien a quien conocí allá por la década del 90 en los congresos de la RAO, la Red Argentina de Ovnilogía, que se organizaban en Mar del Plata. Eh, Tuve la oportunidad de encontrarme con él en varias ocasiones y por esas vueltas de la vida y gracias a Luis Pacheco, ahora me reencuentro con Carlos Matos y bueno, para mí es un placer que haya aceptado estar unos minutos en el canal. Carlos, como siempre le digo a mis amigos que participan de esta tertulia, primero gracias por tu tiempo, gracias por tu buena predisposición. Y la primera pregunta para arrancar esta tertulia, el disparador es, ¿quién es Carlos Matos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos. Un gusto también encontrarme con vos después de tantos años de compartir esta pasión que creo que ya trasciende el estudio ufológico. Y la verdad que para mí es una honra estar en las tertulias, porque vengo disfrutando las tertulias de tu canal desde hace bastante tiempo. Bueno, ¿quién soy yo? No voy a hablar en tercera persona como habla Maradona, ¿no? No voy a decir quién es Carlos, sino quién soy yo. Bueno, yo tengo en este momento 52 años, soy bibliotecario profesional, estoy casado con Natalia Valverde, que es mi compañera, soy abuelo ya, tengo un hijo y tengo un nieto que va a cumplir 4 años. Soy una persona ciega. Eso es un dato que tal vez tiene que ver con esto que estamos hablando, porque mi acercamiento a la cuestión ovni se produce por la posibilidad de un estudio cultural nuevo. Es decir, no estuve tal vez influido por esto de los avistajes. Sí, lo que te puedo contar es que yo cuando nací, veía muy poquito, nací con glaucoma y perdí gradualmente la visión. Entre los 6 años, 7 ya no alcanzaba a leer. Pero nací en el año 66 y como evidentemente mi mamá, que era maestra rural, ella sabía que iba a perder la visión, de eso yo me doy cuenta mucho más tarde. La vieja me enseñó a leer a los 4 años. Yo cuando tenía 4 años ya leía y escribía con letras grandes, y eso me dio la posibilidad de acceder a los cuentos, a historietas, y en esa época era plena carrera espacial, era el furor de las misiones Apolo. Yo me acuerdo que tenía 4 años y en los chocolatines, no sé si sigue existiendo por lo de la marca, pero bueno, es un hecho cultural. Recuerdo que el chocolatín Milky Bar traía la pisada de Armstrong. Así que la imagen, la huella de la pisada de Armstrong en la Luna, la tengo grabada porque son algunas de las últimas imágenes de dibujos que yo alcancé a ver. Cuando voy al jardín, como yo no podía jugar a la pelota porque tenía que usar unos anteojos muy grandes, muy pesados y eran muy caros, no tenía que romperlos, y yo sabía leer, la señorita Blanca, la maestra de la sala de 5, me llevaba al rincón de los cuentos y entonces compartíamos la lectura. Una parte de la lectura la hacía la maestra jardinera y la otra parte la hacía yo. Así que a esa edad le leía a mis compañeritos y todos los cuentos, o la mayoría de los cuentos, porque bueno, estaban los cuentos clásicos, los de Perrault, lo de los hermanos Grimm, pero con lo que más nos enganchábamos todos eran con los cuentos de astronautas. Era numerosa la cantidad de historias donde aparecían niños
tripulando cohetes, y también aparecían platos voladores y niños interactuando con marcianos, porque ni siquiera eran extraterrestres, eran concretamente marcianos en esos cuentos. Creo que todo eso influyó muchísimo en la infancia. Cuando ingreso a primer grado, fíjate cómo era la influencia de la carrera espacial. Ingreso en la escuela 32 de acá de Mar del Plata, yo todavía alcanzaba a leer en tinta. El libro de lectura que usábamos se llamaba El Libro Volador, te estoy hablando del año 72. Ese libro tenía las letras cursivas punteadas, y entonces íbamos escribiendo, uniendo los puntos de esas letras cursivas, y aparecían historias también de un niño tripulando un cohete, una nave espacial, de manera que hasta el material escolar influía o se hacía eco de todo esto. La misión, el Apolo 17, la última misión fue en diciembre del año anterior, del 71, así que era justo cuando yo estaba terminando el jardín. De manera que todos los chicos, lo que sí recuerdo que cuando nos preguntaban en el jardín o nos preguntaban en primer grado qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, todos queríamos ser astronautas. La verdad que queríamos ser astronautas. En esa mentalidad de niño, en ese territorio que es, como decía René María Ril, que la infancia es la patria del hombre. Bueno, en esa patria, la patria de mi generación, estaba poblada, ya te digo, de naves espaciales, también de platos voladores, de marcianos. Cuando volvíamos de la escuela, ya en el año 73, bueno, yo ingreso en el año 73, a los 7 años en la escuela de ciegos, porque ya no alcanzaba a leer, y ahí aprendo braille. Y recuerdo que cuando la escuela era de doble turno, íbamos a la mañana, teníamos las asignaturas propias de la escuela común, lo que en aquel momento se llamaba aritmética, lenguaje y desenvolvimiento, y a la tarde teníamos todas las materias que tenían que ver con rehabilitación, el uso del bastón blanco, braille escenográfico, el uso del ábaco, que también lo usábamos a la mañana, pero todo ese refuerzo lo recibíamos a la tarde. Cuando volvíamos a nuestros domicilios, lo que veíamos era Viaje a las Estrellas, o lo que escuchábamos en nuestro caso, ¿no? Escuchábamos Viaje a las Estrellas, y ahí seguimos con toda esta cultura de lo extraterrestre. Escuchábamos Viaje a las Estrellas, había solo 2 canales acá en Mar del Plata, el 8 y el 10, y había un programa en la radio que lo conducía Nahuel Villegas en LU6, emisora atlántica de Mar del Plata, que se llamaba Umbral Tiempo Futuro. En el programa Umbral Tiempo Futuro se hablaba de la casuística ovni, así que a los 7 años escuchaba ese programa, y todos los chicos de la escuela 504 escuchábamos mucho ese programa, el de Umbral Tiempo Futuro, así que nos pasábamos hablando de ovnis, de extraterrestres. Recuerdo puntualmente el caso Vidal, que lo relataba Nahuel Villegas, un caso que parecía impresionante, pero que después, por supuesto, cuando uno sale de esa visión infantil, empieza a notar cosas que no pueden ser, y vos muy bien lo marcaste en una de las tertulias, que prácticamente el caso Vidal fue una cuestión de marketing para la película Che Omni. Pero bueno, en aquel momento no teníamos ni idea de eso, y creo que era más el anhelo infantil de ver seres extraterrestres y demás. Te diría que la etapa etista mía tuvo que ver con la infancia, la mezcla de la cuestión extraterrestre influida por la carrera espacial y por las series que veíamos. Estaba el Capitán Escarlata también, o sea, todo se orientaba a eso. Tal vez mi infancia y la infancia de mi generación no contó tanto con las hadas, con los gnomos, con los elementales. Hago esta aclaración por el trabajo que a mí me llevó a abrir bastante la cabeza, que fue la bibliografía de Jacques Vallée más adelante.
decía entonces que mi infancia no contó tanto con eso, sino con toda llena de alienígenas, de todo tipo, y la fantasía iba por ese lado. Pero bueno, avanzando en la escuela primaria, después, claro, ya era como muy repetitivo todo eso. El programa de Nahuel Villegas deja de estar en la radio. No había mucha casuística nueva que se comentara por radio. Y lo que sí te podría contar que lo que intuía a mis 11, 12 años, ya en sexto grado, era una especie de comportamiento repetitivo, un poco tonto. Había cosas que en lo personal no... Yo me preguntaba, digo, ¿cómo? Es tan avanzado esto y pierden tornillos, pierden... Después esto lo leí también en algunos trabajos que publicaron algunos escépticos. Está claro que yo no me volví escéptico, sino que simplemente estaba girando mi perspectiva del tema. No podría decir ni que era creyente ni escéptico. Primero que la creencia en el origen extraterrestre, insisto, era una cuestión infantil. Después, cuando me empiezo a despegar de esa cuestión, se fue orientando hacia otras cosas. No es que haya dejado de pensar que puede existir vida extraterrestre en otros lugares. Es más, tengo la convicción que existen, que puede haber vida extraterrestre en otras partes. Pienso que el impulso de vida está latente en todo el universo, pero hoy realmente no considero que el fenómeno ovni en sí tenga que ver con platos, naves espaciales que vienen desde otros lugares. Te decía que ya en la primaria, finalizando la primaria, en el 79, yo tenía 13 años, ya tenía una idea, una postura bastante equidistante, como que había algo que había que analizar, pero no tenía esa convicción de la niñez de pensar en naves que nos visitaban periódicamente. En el año 80 ingreso al Nacional y nos tocó el sábado 14 de junio presenciar, creo que por primera vez, el fenómeno, o lo que se entendió por el fenómeno. Nosotros vivíamos en Estación Camet, mis viejos, mi hermano y yo, vivíamos en Estación Camet. Y el domingo 15 era el Día del Padre, así que habíamos viajado a Mar del Plata, porque en aquel momento Estación Camet era prácticamente otro pueblo, cerca de Mar del Plata, pero era prácticamente otro pueblo. Hoy está casi absorbido por Mar del Plata. Así que habíamos venido a Mar del Plata a comprar los regalos del Día del Padre. Y cuando volvíamos, nosotros vivíamos en la ruta 2 a la altura del kilómetro 393 y medio. Cuando volvíamos, que era después de las 7 de la tarde, cerca del aeropuerto, mi vieja detiene el auto, teníamos un auto Unión, un DKW, viajamos mi hermano y yo, papá se había quedado en casa. Aclaro que mi hermano también es una persona ciega. Entonces mi vieja empieza a frenar, dice, no estoy viendo una cosa rara, qué sé yo, y entonces se baja del auto. Yo también me bajo del auto y bueno, después mamá nos describe que lo que había visto era una especie como de anillo, que tenía se veía en la parte central, se podía ver el cielo del otro lado. Esto que se publicitó tanto después como creo que el día o la noche de las dos lunas, fue exactamente ese día, eran como las 7:20, y bueno, esa fue lo que motivó que empezara a intentar estudiar el fenómeno en serio. Hago la aclaración, mamá no creyó en ningún momento que fueran tampoco seres de otro planeta, simplemente su descripción fue bastante, diría, objetiva. Ella vio una cosa que no respondía a algo habitual, porque además nosotros todas
noches cuando volvíamos a casa necesariamente pasábamos por el aeropuerto, porque yendo de Mar del Plata hacia Buenos Aires, Estación Camé queda pasando el aeropuerto. Estábamos muy acostumbrados a que en ese segmento, en ese trayecto, mis viejos vieran bajar aviones, subir aviones permanentemente. Bueno, sería más o menos entre las 7:15, 7:20, nos quedamos parados a un costado de la ruta, además estuvo observando el fenómeno. La verdad es que yo no escuché ningún tipo de sonido, no hubo ningún tipo de olor, de aroma diferente. Mi hermano también dijo lo mismo, ningún tipo de sonido, ningún tipo de olor. Y cuando llegamos a casa, le comentamos a mi viejo. Papá medio se reía, che, no, bueno, dijo, eran los platos voladores, lo dijo así jorobando, ¿no? Dijo, no, mirá, no sé lo que es, decía mamá, pero es una cosa que es como un anillo, que iba desde oeste hacia el este, que cruzaba la ruta hacia el lado del aeropuerto. Y al día siguiente, bueno, cuando vamos a comprar el diario, salieron montones de fotos. Al leer los artículos, o sea, mis padres leían así en voz alta los diarios y aparecían montones de testimonios de gente que había visto ese círculo, ese disco con patas y que había bajado y que se sentía un olor, olores a metálicos, olor a azufre. Sinceramente nosotros no vimos absolutamente ni percibimos nada de eso. Así que, bueno, esa fue la primera toma de conciencia a mis 14 años, que debe haber alguna cosa, alguna proyección, o bien, o hay mucho invento, o es un fenómeno polisémico, mediante el cual algo hace que la gente perciba cosas tan opuestas. Nos quedamos con esa incógnita, no sabíamos de qué se trataba. Después salió un comunicado de un ingeniero Acuña que trabajaba en la NASA, que habló de que se trataba de un experimento. Bueno, nunca se cerró, o por lo menos en esa época era como que el caso no se había cerrado. Viene Fabio Serpa a Mar del Plata a hablar, a dar esos, diríamos, espectáculos en los teatros, donde se hablaba de ufología y demás. Y bueno, mi vieja lo llama por teléfono para comentarle, porque Fabio Serpa había estado en la radio y habló justamente del caso del 14 de junio, había venido a Mar del Plata Fabio Serpa a los pocos días, y como Fabio comentó algunos testimonios donde había habido también algunas quemazones asociadas y demás, mi vieja llamó a la radio para decirle, mire, yo presencié esto y la verdad que no ocurrió nada de lo que los otros testigos por ahí cuentan. Entonces Fabio Serpa tomó los datos de mi vieja, y un día cuando volvíamos a casa nos encontramos con Fabio Serpa con su camioneta, sacando fotos. Bueno, fuimos ahí al lugar. Mamá trabajaba en ese momento en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces mamá lo que le pidió, le dijo, mire, yo, además, ubiquémonos en la época, era una época complicada, ¿viste? Era la época de la dictadura. Mi vieja le dijo, mire, Fabio, yo no tengo problema en darle un testimonio de lo que vimos, de lo que yo vi para su archivo personal, pero por favor no lo publique. Bueno, al año siguiente, creo, cuando él viene a pasar parte de las documentales, aparecieron nuestros nombres, ¿no? Lo cual, bueno, entiendo que habrá sido parte del entusiasmo, pero o que a lo mejor en el devenir de toda esta cuestión a Fabio se le habrá pasado, pero eso le generó mucha molestia a mi vieja, porque dijo, yo le había pedido especialmente, porque nosotros no habíamos ido a ver el espectáculo de Fabio, sino que había ido una compañera de trabajo de la universidad y le dijo, mirá, te vi a vos y a los chicos. Mi vieja se quería morir. Quiero pensar que no hubo mala fe, sino que simplemente en el devenir de toda la casuística, de todas las investigaciones, eso se le debió haber pasado.
Bueno, después queda un poco en stand-by toda la cuestión ufológica, y la retomo más adelante, eh, porque en un momento empezaron a venir algunos grupos místicos acá a Mar del Plata, que se juntaban en Sierra de los Padres, y retomo la investigación, pero ya por el lado de estudiar estos grupos. A mí me gusta mucho la mitología comparada, es algo que lo tengo desde chico, porque parte de mi familia es de la provincia de Misiones, otra parte es de la provincia de Santiago del Estero, y cuando era chico, en el verano, y venían mis abuelos, tanto de Santiago como de Misiones, y los primos, en esas noches de verano empezaban a contar cosas, toda esta mitología del litoral, hablando del Pombero, del Yací Yateré, lo mismo la mitología santiagueña, ¿no? El tema de la Salamanca, y bueno, era muy lindo, realmente era muy lindo escuchar todo eso, y también cuando uno era chico nos agarraba cierto terror. Como dice Borges, en el prólogo, Borges cuando hace el prólogo de Crónicas Marcianas habla de los deleitables terrores, y nosotros disfrutábamos muchos de esos deleitables terrores. Y en el año 87, cuando vuelvo a la temática, digo, bueno, a ver, esto es la posibilidad de estudiar un mito de manera dinámica, sobre todo por estos grupos que se juntaban y demás. La verdad que es muy importante esto. Y ahí empecé a charlar con algunas otras personas también que tenían interés por el estudio del folclore comparado, y en ese estudio del folclore comparado me metí con la cuestión ovni, ¿no? Porque digo, cómo habrán surgido ciertos mitos en Caldea, en Grecia, en Roma. Digo, bueno, esto tiene un comportamiento bastante similar. Y todo esto tengo que aclarar, ya había leído la obra Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, entonces el enfoque, como te decía, agarró para otro lado, y eso me hizo recordar, la obra de Vallée me hizo recordar aquellas noches de verano de la infancia, después de comer, cuando nos juntábamos en el patio y hablábamos de toda esta mitología tan argentina, de la Mesopotamia, del noroeste. Entonces, bueno, decía, vuelvo a la temática desde ahí, es decir, bueno, es la posibilidad de estudiar la construcción o la dinámica propia de un mito. Más adelante vuelve Fabio Serpa, vuelve con los programas de radio acá a Mar del Plata. Había distintos entrevistados, había gente con la que por ahí yo sintonizaba mejor que con otra. Vino Mario Bracamonte, me acuerdo, a Mar del Plata también, para esa época. Me resultó una persona muy piola, con la que se podía charlar mucho, y sobre todo alguien que respetaba todas las posturas. Lo conozco también a Carlos Ferguson, y en el año 91, que es cuando se crea la RAO, bueno, yo me sumo al grupo de acá de Mar del Plata, unos meses antes tal vez de la creación de la RAO, cuando se empezó a promover el Congreso de Omnilogía. Y ahí en ese congreso es que nos conocemos con varios, creo que vos estuviste en ese día, y después en el otro congreso. Enseguida trabo amistad con Luis Pacheco, con la gente de Rosario también. Luis había presentado un trabajo que hablaba de las sectas platillistas, y estaba más o menos en sintonía con lo que yo venía estudiando. Igual disfruté muchísimo de muchas otras exposiciones, como la de el capitán Daniel Perisset, que habló del fenómeno bajo la teoría general de sistemas, y después tuve la suerte de escribirme con Daniel durante bastante tiempo, intercambiar mucha información. Era una de las personas con las que yo me sentía muy,
muy cómodo por su manera de enfocar y de intentar acercarse al fenómeno. Estaba Carlos Espadafora también en ese congreso. Él presentó un trabajo que tenía que ver también un poco con la historia ufológica. Y lo que sí te puedo contar es que a esa altura, ya más hacia el año 93, te diría, pasado la creación de RAO, otro libro que influye muchísimo en mi enfoque. Todo esto yo había escrito un pequeño libro que se llamaba Las sectas del espacio, que nunca se publicó. No encontré la oportunidad de publicarlo, y bueno, después quedó como fuera del momento, del tiempo. Y le agradezco, por supuesto, siempre a Luis Pacheco. Yo le pedí su trabajo para incorporarlo al fondo bibliográfico de la Biblioteca Parlante de acá de Mar del Plata, y él accedió gentilmente. Decía entonces que en el año 93, un libro que a mí, que encuentro yo revolviendo, viste, los anaqueles de acá de Mar del Plata, un libro que estaba en tinta, ¿no? Porque siempre iba con alguien para revolver esos libros, y fue Lo imaginario en el contacto ovni de Dennis Stillings. Esa compilación de trabajos para mí fue casi fundante, porque es lo que llevó a que me quedara en la temática. Estos enfoques que eran un poco más, trascendían en parte el trabajo de Vallée, sin desconocerlo, y sobre todo eso me llevó a encuadrarme en una postura en la que no tenía nada que ver ni con el escepticismo que intenta destruir cualquier prueba o testimonio, ni tampoco con la parte mística. Creo que en principio uno tiene que enrolarse dentro de un marco hasta jurídico, te diría, que es el principio de la buena fe. Creo que uno debe creer en principio lo que el testigo dice. Después discutiremos, después veremos a qué se debe o cómo él decodifica las imágenes que está viendo, o lo que está procesando, o a lo que se refiere. Pero dentro de la investigación, a mí me parece terrible cómo muchas personas, gente inclusive militante del CAIR o de otros grupos así, cualquier testimonio tratan de descalificarlo. Yo creo que no se trata de eso, sino que de lo que se trata es de seguir ciertas pautas metodológicas, respetar al testigo. Por supuesto que es importante también determinar si es un caso fraudulento o no, pero lo fraudulento nunca debe ser el error de apreciación, si es que hubiera un error por parte de la apreciación de un testigo. Un caso fraudulento es algo que a sabiendas se hace y se monta. Eso es otra cosa. Pero el error de apreciación nunca debería considerarse un caso fraudulento. Y tampoco, digamos, me enrolé dentro de la cuestión mística para nada, porque en principio no tengo esa tesitura mesiánica. Yo tengo mi fe, que no pasa porque los ovnis nos vengan a salvar. Pero fíjate hasta qué punto influyó esta postura, que hasta en las poesías aparece los ovnis salvadores, ¿no? Si vos recordás el tango La bicicleta blanca de Piazzolla, que es un tango balada en realidad, ¿no? Con el ritmo de polquitas, como dice la letra de Horacio Ferrer. En una parte ese tango dice: y los ovnis nos revelaron el misterio de la paz. Ese tango en realidad habla de Cristo, ¿no? El flaco que tenía la bicicleta blanca. Fíjate hasta qué punto había penetrado también el tema en lo literario.